Bueno, siendo las 17:05, ahora sí damos formal inicio hoy, jueves 13 de abril de 2023, a este nuevo encuentro académico de la Asociación Abogados del Fuero. Estamos cubriendo todas las áreas del derecho en esta oportunidad, un área que es muy importante, que es el derecho colectivo del trabajo y la aplicación de una ley que en los últimos años se trata de una herramienta indispensable para los que ejercemos el derecho al trabajo, porque de una u otra manera el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo a distancia, ha llegado para quedarse. A veces en modalidades totales y otras veces en las denominadas modalidades mixtas o híbridas. Para eso, la Comisión de Derecho Colectivo, dirigida por el doctor Alejandro Liporace, ha invitado a un expositor de primer nivel, al doctor Eugenio Maurete, o Moret, Monsieur Moret en francés, que es un referente en el derecho colectivo del trabajo, muy respetado, y hoy tenemos el honor de que esté con nosotros. Antes de darle la palabra a Alejandro para que le haga la presentación formal a Eugenio, les comentamos que en la asociación seguimos creciendo, que hacemos todo esto ad honorem, que nadie paga cuota obligatoria y que el que se quiere sumar puede hacerlo online en forma gratuita en este momento a través de abogadodelfuero.org.ar/asociate. Acabamos de superar los 1.700 asociados y seguimos creciendo y trabajando desde la asociación y como parte del gobierno del Colegio Público de Abogados, generando eventos para todos los abogados y abogadas que ejercemos la profesión. Así que les agradecemos mucho por estar a ustedes aquí hoy con nosotros, especialmente al disertante, y le cedo la palabra al doctor Alejandro Liporace, director de la Comisión de Derecho Colectivo del Trabajo, para que haga la presentación formal del doctor Eugenio Moret. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Muchísimas gracias a todos los presentes y las presentes. En el año 2019, un consultor fue invitado por una empresa para que los ayude a diseñar un plan de adecuación a las nuevas tecnologías y a nuevos avances en materia de información, en materia de comunicaciones. Una de las preguntas que el consultor le hizo a la empresa fue, en esta tendencia que se estaba llevando a cabo ya en los últimos años, de trabajo a distancia, trabajo remoto, teletrabajo, ¿cuánto tiempo pensaba la compañía que les iba a llevar a adecuarse, iba a adecuar a toda su dotación a esa modalidad de trabajo? Y la compañía, en distintos escenarios que trazó, políticas, procedimientos, idas y venidas, le dijo, esto es un plan de más o menos 10 años, en donde nosotros podemos estructurar una organización lógica para que toda la dotación pueda adecuarse al teletrabajo. En marzo del 2020 vino la pandemia. En 2 meses, la compañía, que tiene más de 10.000 empleados en todo el mundo, tenía prácticamente el 95% de sus empleados trabajando de manera remota. ¿Qué implica eso? Implica que las necesidades de adaptación no necesariamente van de la mano de lo que uno piensa o lo que uno está dispuesto a hacer o puede hacer. La realidad a veces sobrepasa ese tipo de atributos que nos damos, tanto quienes formamos parte de empresas o distintas organizaciones. El tema del teletrabajo no es tan actual, o sea, su figura, su concepto, sino que data del año 1970. Y hasta la actualidad han surgido un montón de nuevos aspectos o nuevos vértices, digamos, en los que se apoya el teletrabajo, básicamente en que hay nuevas generaciones, de los baby boomers pasamos a los millennials, luego a los centennials, hay mucho mayor desarrollo de lo que llaman las TICs, o tecnologías de la información, y también hay un montón de desarrollo de compañías que son proclives a tener a su dotación de personal, organizaciones, trabajando de manera remota
o a través del teletrabajo. Surgen también un montón de incógnitas, saliéndonos un poco de lo jurídico, respecto de si existe la misma productividad teletrabajando o en el lugar en donde se desarrollan las actividades centrales de la compañía, y también cuál es el impacto en aquellas empresas o organizaciones en donde hay cierta parte de la masa crítica de su dotación que no puede realizar el teletrabajo. Estos son algunos aspectos de base que, si bien no se encuentran ligados directamente a lo jurídico, hacen a la coyuntura de la temática, a la coyuntura del concepto. Hoy nos acompaña, para mí, y creo que para muchas personas, uno de los mayores especialistas en Derecho Colectivo del Trabajo, el doctor Eugenio Moret. La verdad que es un honor tenerlo acá, una persona muy ocupada, pero bueno, vamos a tener todos la posibilidad de escuchar su disertación, no solo de vuelta desde el aspecto jurídico, de tratamiento, el desarrollo normativo y de la actualidad normativa del teletrabajo, sino también su visión de cómo esto impacta en la vida de las organizaciones y qué depara a futuro, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Así que, Eugenio, un placer tenerte con nosotros y todo tuyo. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Nahuel. Bueno, todo lo que decía Alejandro recién, nosotros en el 2020 nos vimos obligados a todos a teletrabajar, ¿no? O sea, algo que venía evolucionando, por lo menos en Argentina, en forma, tenía una evolución, pero venía más lento. En el 2020 todos tuvimos que teletrabajar. Y ahora, 2022, es como que ya empezamos a volver un poco más a la normalidad, entonces el teletrabajo va a empezar a ir a ocupar su verdadero lugar, digamos, ¿no? Entonces, un poco esto se trata de repasar el origen, ¿no?, del teletrabajo, ver cuáles son las principales preocupaciones en Argentina y en el mundo, ver el rol de los convenios colectivos en la implementación del teletrabajo, y ver cómo vamos a quedar de acá, cómo deberíamos quedar de acá ya con un régimen de teletrabajo con posterioridad al 2022, ya no siendo una necesidad, sino siendo una opción, ¿no? O sea, eso es lo principal. Entonces, a ver, no me deja. Haciendo una síntesis así, en los años 70 la evolución del teletrabajo fue así, ¿no? En los años 70, recién las computadoras empezaban, en Argentina todavía no se habían instalado, pero aparecen como una esperanza, ¿no?, para la creación de nuevos empleos y con una posibilidad de gran flexibilidad laboral. En los años 80 se constituye en un instrumento para aquellas personas que estaban como por ahí excluidas por discapacidades, ¿no? O por ejemplo, que eran personas que les era más complicado trabajar porque tenían familias, tenían chicos. En el año 90 se revela como un mecanismo de flexibilidad laboral, como un instrumento de fenómeno de centralizar toda la actividad de las empresas hacia afuera. En el año 2000, con el tema de las torres gemelas, hubo como mucho miedo a seguir trabajando en las oficinas, sobre todo en las oficinas que estaban en grandes edificios. Entonces se empezó a acentuar en Estados Unidos y en muchos lugares de Europa el teletrabajo en el domicilio de cada uno. En 2010 empiezan las regulaciones con el tema de la desconexión digital. Se dan cuenta que el tema de trabajar en tu casa, si bien te posibilitaba compatibilizar tu vida familiar con tu vida profesional, muchas veces se llevaba a que la vida profesional absorbiera la vida laboral. Entonces había que regular el tema de la desconexión digital. Y en el año 2020, bueno, en todo el mundo se instala el teletrabajo como consecuencia de la pandemia. Importante porque yo voy haciendo referencia a algunas legislaciones que me parece que son importantes. Desde la OIT no hay un convenio referido al teletrabajo en sí,
El convenio 177 se refiere al trabajo en domicilio, entonces se establece algunas pautas, pero no se refiere al teletrabajo. Sí, OIT tiene una comisión de teletrabajo que saca muchos dictámenes y muchas resoluciones interesantes, pero no hay un convenio colectivo, no hay un convenio de OIT referido específicamente al teletrabajo. En cambio, en la Unión Europea sí hay un acuerdo marco de teletrabajo de 2002 que muchos países lo tomaron como base. Por ejemplo, Bélgica y muchos países de Europa y muchos países también del Oriente. En Alemania, en cambio, la situación es diferente. En Alemania se basa todo en los convenios colectivos, en los que los sindicatos postulan de cómo y ofrecen a las empresas de cómo debe implementarse o cómo es mejor que se implemente los convenios colectivos. Y hay muchos, el teletrabajo a través de los convenios colectivos. Hay muchos convenios colectivos que implementan el teletrabajo y hay muchos acuerdos colectivos de empresa. En Francia está dentro del Código de Trabajo, en Italia está muy regulado en la función pública, pero en la parte privada está en los convenios, en los contratos individuales con el trabajador. En Portugal está dentro de un Código de Trabajo. En Inglaterra no hay ley, pero hay modelos de teletrabajo propuestos por los mismos sindicatos. En Suecia, que es una de las principales experiencias, arrancó en Suecia, lo regulan a través de los contratos individuales. En Estados Unidos hay una ley en el gobierno federal que reglamenta cómo tiene que ser el teletrabajo, pero después se termina implementando en los contratos individuales. En España hay una ley muy, muy abarcativa e inmensa, que es la ley 11.472 del 2021, y que es importante o es interesante leerla porque ya te empieza a hablar de lo que va a ser el convenio colectivo de trabajo después de la pandemia, ¿no? Ya cuando no es una necesidad, sino es una opción, como dije hoy. En Brasil está una ley que está también dentro de la ley laboral madre de ellos, y en Chile hay una ley del año 2001. ¿Cómo son los antecedentes argentinos? O sea, a principios de 2007 el Ministerio de Trabajo armó una comisión tripartita, ¿no?, entre empresas, sindicatos y Estado, y propuso una ley marco similar, pero con algunas diferencias, a la 27.555, que lamentablemente perdió estado legislativo. En el año 2008 se crea el denominado Programa Piloto de Seguimiento y Promoción de Teletrabajo, el PROPET, que la verdad que colaboró un montón. Hay muchísimos convenios colectivos anterior a la ley que ya empezaban a implementar el teletrabajo, y te das cuenta porque el PROPET tenía una forma y se implementan a través de esa forma, ¿no?, con institutos básicos, que lo vamos a ver más adelante. Después, el PROPET quedó formalizado por la resolución 595 de 2013, pero en el 2012 el Ministerio de Trabajo, en su Secretaría de Empleo, establece la Comisión de Teletrabajo. Tanto en el PROPET como en la coordinación de teletrabajo de la Secretaría de Empleo, tuvo muchísima importancia la doctora Viviana Díaz, ¿no? Ella fue una de las grandes precursoras en todo el tema del teletrabajo, que hoy se está dedicando a un tema muy importante como es el burnout provocado por el tema del teletrabajo y la conexión digital. Y después vino la resolución 1552 de la superintendencia de riesgo de trabajo. Antecedentes convencionales, uno de los primeros antecedentes convencionales es un acuerdo que hace YPF, Confederación Sindicato Unión Petrolera, donde establece, digamos, el teletrabajo, y ahí principalmente lo que establece es cómo se deberían hacer las inspecciones en los lugares de trabajo o en los domicilios particulares para ver que se respetaran las principales normas de seguridad e higiene. Después hay un convenio de Federación de Supervisores y Técnicos Telefónicos con Telecom, y ahí te establece una fórmula que ya empieza a ser una fórmula muy usada después en los posteriores acuerdos, ¿no? Que es, acordémonos que recién estaba empezando, había como mucha timidez, todavía no había llegado pandemia. Entonces, como ponían el teletrabajo para una cantidad limitada de personal, no lo abrían para toda la empresa,
decían qué puestos de trabajo sí, qué puestos de trabajo no, qué habilidades tenía que tener el empleado que iba a ocupar ese puesto de trabajo, cuál era la antigüedad mínima, se le exigía una antigüedad mínima a la empresa, la cantidad de días que iba a hacer teletrabajo no permitían que fuera todos los días, y el ejercicio de los derechos sindicales, que esto vino desde el principio, ¿no? O sea, cómo se iban a ejercer los derechos sindicales. Porque no nos olvidemos que estaban en el convenio colectivo, o sea, o en un acuerdo colectivo, con lo cual el sindicato era parte de esa negociación. Pasa lo mismo. Después, cuando ya viene el PROPET, ¿no? Entonces ya el PROPET empieza a establecer como el mismo contenido, ¿no? Entonces aparecen en muchos convenios colectivos el mismo contenido. Las condiciones, por ejemplo, en un acuerdo del Sindicato Argentino de Televisión y DirecTV, se puso las condiciones de conectividad, las condiciones de seguridad y higiene en el lugar, la información al sindicato, era importante que el sindicato estuviera informado. En el 2012, en un acuerdo de YPF con la federación, vos Ale, lo sabrás mejor cómo se llama la federación. ¿Por el SUPE vos decís? Sí. Con la Federación SUPE. Sí. Y ahí, bueno, ahí empezó, ¿no? Posición efectiva, sí. Mínimo de años de antigüedad, cómo tenía que ser el desempeño, era como un privilegio, era para personas que tuvieron desempeño destacado, comportamientos de autodisciplina, gestión y motivación, o sea, se tenía miedo al no control, ¿no? En la oficina hay control, en el teletrabajo no hay control, entonces se elegía a las personas en las cuales se tenía confianza para hacer teletrabajo. Competencias técnicas del puesto, aceptación y acuerdo del jefe. Y acá, Eugenio, acá te interrumpo, acá tenemos que entender, fíjense lo innovador de esto, ¿no? Porque acá estamos hablando de la incorporación en un convenio colectivo de trabajo cuyas posiciones y categorías están estrictamente vinculadas a posiciones operativas, ¿está bien?, de campo, yacimientos, refinerías, estaciones de servicio, de las cuales no se tenía posibilidad de hacer una figura de teletrabajo en esas posiciones. Entonces, fue sumamente innovador poder traer una figura de la cual pudiera hacerse extensiva a aquellas posiciones que sí daban las condiciones para poder darle esa forma. Y también tratar de homogeneizar con toda esa población que no podía desarrollar las tareas de manera remota. Y lo que hizo PROPET con YPF y con la federación y con el sindicato, lo replicó después en un montón lo replicó en Telefónica, en Telecom, lo replicó también en textiles. Así que, bueno, así empieza a entrar a través de los convenios colectivos el teletrabajo, ¿no? Nosotros antes de la ley 27.555 había este concepto, ¿no? El teletrabajo se entendía como teletrabajo, aquel sistema de trabajo, de trabajo digamos, por medios técnicos e informáticos, pero que quería ahorrar costos, o sea, que no había para el trabajador un puesto en la oficina. El puesto se ahorraba costos haciendo que el trabajador trabajara desde su casa. Y en esto yo colaboré en un programa importante que armamos con Shell para justamente tener teletrabajadores. Pero los teletrabajadores eran donde era el trabajador que no tenía un puesto en la oficina. En cambio, sí se puso de moda, y sobre todo en las empresas informáticas y de software y aquellas empresas que sí se podía hacer teletrabajo en su casa, otorgar el teletrabajo como un beneficio. La diferencia es que en el teletrabajo, la empresa, como ahorraba costos, daba las herramientas de trabajo, vigilaba las condiciones de seguridad e higiene, daba los elementos de seguridad e higiene, daba todo como si fuera una oficina, montaba una oficina en la casa. En cambio, en el trabajo home office, como se entendía que era un beneficio, inclusive en los acuerdos que había de home office, la responsabilidad de los accidentes que ocurrían en la casa
eran del empleado, porque el empleado hacía uso del beneficio. Y si quería trabajar, si quería ir a trabajar en un lugar seguro, así lo entendían las empresas que otorgaban esto como beneficio, tenían la oficina. Entonces, así caemos a la ley 27.555. La ley 27.555, como lo vamos a explicar, es una ley marco que establece ciertos institutos y que su idea, como lo vamos a ver más adelante, es que estos institutos sean bajados a la realidad por cada convenio colectivo. Porque cada convenio colectivo y cada sindicato y cada cámara empresarial sabe cuál es su necesidad según el tipo de naturaleza de actividad. No es lo mismo, como decía recién Alejandro, no es lo mismo en empresas petroleras que empresas de software o que en empresas textiles o que en empresas que por ahí pueden trabajar más a domicilio, ¿no? Que empresas que son puramente industriales. Entonces, la gran pregunta es, ¿hoy se encuentra vigente la ley 27.555? No nos olvidemos que la ley 27.555 estableció que iba a regir a partir de los 90 días contados a partir de la finalización del periodo de vigencia del agregamiento del ASPO, ¿no? Y esto lo replicó el decreto reglamentario de la 27.555 y finalmente la resolución 54-21 del Ministerio de Trabajo dijo que entraría en vigencia el 1 de abril del 2021, lo cual le agarró un ataque a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo empezó a través de la UIA, a través de distintas organizaciones, a decir no estamos preparados para hacernos cargo de todo lo que dice la ley de teletrabajo, etc. Con lo cual, en abril del 2021, que estábamos viviendo la segunda ola del COVID, ya no con la virulencia de la primera, el Ministerio de Trabajo se hizo eco de eso y estableció la resolución 142/21, que lo que decía es que el teletrabajo iba a empezar, digamos, que no iba a regir mientras se mantengan las restricciones sanitarias, o sea que los trabajadores se vean impedidos de cumplir con su deber de asistencia al lugar de trabajo, mientras haya, digamos, recomendaciones o recomendaciones del Ministerio de Salud, o sea, mientras rija la resolución 207, ustedes recordarán que la resolución 207 tenía dispensados, que eran los mayores de 60, las embarazadas, las que tenían enfermedades cardíacas, las que tenían enfermedades respiratorias, inmunodeficiencia, etc. Y los que por eso tuvieran, las empresas que por eso hubieran decidido en forma preventiva adoptar un teletrabajo. Ya estas tres condiciones hoy no se dan, así que hoy se considera ya que la ley de teletrabajo está, por más que no haya, por más que todavía muchas empresas sigan esperando una resolución del Ministerio de Trabajo, como ya no hay dispensas, como ya no hay personal, no nos olvidemos que el DNU 678/21 terminó con las dispensas de la resolución 207 y dejó solamente para los oncológicos y trasplantados, así que hoy está vigente la ley de teletrabajo. Entonces, ¿qué es teletrabajo? ¿No? Hablamos de teletrabajo cuando la prestación del empleado se ha efectuado total o parcialmente en el domicilio o en lugares distintos al establecimiento o a las oficinas, mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación. O sea, los elementos distintivos son que sea un trabajo a distancia, que se utilice tecnología informática y que el trabajador aporte valor mediante ese uso de la tecnología informática. El decreto reglamentario 2721 dice que no hay teletrabajo cuando el trabajo se presta en el establecimiento de un cliente, porque ahí es como si se estuviera prestando en la oficina. En vez de prestarse en la oficina, se presta en el establecimiento de un cliente, pero no es teletrabajo. O cuando es esporádica, ocasional. Yo un día me siento mal, no quiero, digamos, yo trabajo todos los días en la oficina, pero un día me siento mal y decido trabajar de casa, eso no es teletrabajo. O circunstancias excepcionales. ¿Qué son las circunstancias excepcionales? El COVID, ¿no? Y acá es importante repasar las normas, digamos, de la 27.551, 27.555, que establece que esta ley es una ley marco que va a establecer los institutos
más importantes, pero después lo va a bajar a la realidad los convenios colectivos, ¿no? Por eso el artículo 1 dice que la presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo, y los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas. Esto es un poco, digamos, lo que la ley de contrato de trabajo hace con los mínimos inderogables. No nos olvidemos que el derecho laboral se caracteriza por los pisos, por los mínimos inderogables, para poder equilibrar la balanza entre empleado y empleador. ¿Y qué hace la ley de contrato de trabajo? Establece los institutos básicos, pero el artículo 12 dice que los derechos que vos hayas acordados en un contrato de trabajo con el empleado también son los mínimos inderogables. Y esto es un poco el mismo sentido, ¿no? El mismo objetivo. Hay una ley marco, pero después esto se termina de ayornar y de establecer a través de los convenios colectivos. Y entonces empezamos ya a transitar con cuáles son los principales institutos. Y el principal instituto, digamos, el primero, es que el teletrabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones que el empleado que trabaja en las oficinas. Eso está, además, en todas las legislaciones del mundo, digamos, ¿no? O sea, no puede haber discriminación porque haya teletrabajo. O sea, o porque haya trabajo presencial. En ninguna de las dos modalidades. Las dos modalidades se tienen que equiparar en cuanto a derechos y obligaciones. Y la ley 27.555 dice cómo se implementará, ¿no? Y acá, cuando dice cómo se implementará, un poco lo que habla es si es voluntario o no es voluntario. O sea, si el teletrabajo es un tema de voluntariedad o no. Y si es de voluntariedad para el empleado, o para el empleador, o para una sola de las partes. Y la ley 27.555 establece que es voluntario para el empleado, o sea, el empleado que venía haciendo trabajo presencial no tiene obligación de aceptar el teletrabajo, y esa voluntad la tiene que expresar por escrito, ¿no? Entonces, en general, nosotros lo que hacemos en las empresas es, las empresas que van a implementar teletrabajo, ya sea híbrido, digamos, determinados días a la semana, o total, hacemos una política de teletrabajo. En la política de teletrabajo se establece si el teletrabajo va a ser temporario o permanente, qué puestos de trabajo van a ser objeto de teletrabajo, la jornada, la desconexión, el suministro de herramientas, quién lo va a hacer, el mantenimiento, la compensación de gastos, el lugar de prestación y la delegabilidad o no de funciones, porque el teletrabajo, una de las cosas es que a veces termina trabajando gente que no son empleados nuestros, ¿no? Un poco es lo que se da también en el trabajo a domicilio. Y después vienen los contratos individuales, o sea, el empleado que entra a teletrabajar y que ya su condición de trabajo va a ser el teletrabajo, esos empleados optan, o sea, no van a tener la opción de reversibilidad, que sí la tienen los que vienen del sistema presencial, porque ellos ya optan, o sea, ellos eligen entrar siendo teletrabajadores. Entonces, en el teletrabajo, en ese contrato, van a estar los institutos básicos que tienen que regular, que van a regular la relación empleado-empleador, que ya es de teletrabajo, ¿no? ¿Qué ocurre con la voluntariedad en el derecho comparado, digamos, ¿no? En el acuerdo marco europeo de teletrabajo es para el trabajador y para el empresario. En la mayoría de las legislaciones es para el trabajador y para el empresario. En Argentina no, en Argentina es para el empleado, que esta fue una de las grandes críticas de la UIA cuando se implementó el teletrabajo. Después en Italia hay un sistema, digamos, que es novedoso, es que vos, si vas a hacer teletrabajar, tenés que registrar tu contrato de trabajo, de teletrabajo, en un sistema del Ministerio de Trabajo, donde ellos van haciendo el control de cuáles son los institutos y si están regulados todos los institutos que tienen que estar regulados o no. En Suecia el trabajador mismo define cuál va a ser sus responsabilidades de teletrabajo, lo define con su jefe.
En Estados Unidos hay voluntariedad para ambas empleadas, y en España también, en la mayoría de la legislación. Y ahora entramos entonces en la reversibilidad. O sea, yo, si vengo de presencial, puedo y voy al teletrabajo, puedo volver a la reversibilidad. Y como se quería enfatizar esto de la voluntariedad del empleado en el régimen de teletrabajo, se estableció que sí, que el teletrabajador puede volver a la modalidad presencial, ¿no? Y que el empleador está obligado a otorgarle tareas en el establecimiento o en un lugar o en una oficina distinta de su domicilio particular. La negativa del empleador a hacerlo le daba derecho al empleado a considerarse despedido. Esto fue también una de las grandes críticas de la UIA, porque entonces las empresas que querían prescindir de oficinas e irse a un sistema de teletrabajo, tenían esta espada de Damocles de decir que, bueno, si un trabajador quiere volver, ¿qué hago? La verdad es que a 2 años de esto, la reversibilidad se ha dado muy poco. O sea, yo casi no conozco casos de reversibilidad, y en general los que han tenido casos de reversibilidad lo han solucionado con espacios de coworking. Pero la verdad que no es un problema hoy. Lo que parecía que era un mundo cuando se estableció la ley de teletrabajo, no es un problema hoy. Digamos, hoy la verdad no es un problema. Pero debido a estas críticas, el decreto reglamentario entonces establece algunas condiciones para la reversibilidad. Que la reversibilidad debe ser ejecutada de buena fe, que debe tener motivos razonables y sobrevenientes a que hagan que vos quieras volver a la presencialidad. Si vos decidiste optar por el teletrabajo, tiene que haber motivos valederos para que hagas marcha atrás, que el empleador tiene 30 días para darte un lugar de trabajo, y esta reversibilidad claramente no puede ser invocada por quienes han sido contratados para hacer teletrabajo, ¿no? Si yo contrato, y esto se da mucho en las empresas de software, ¿no? Yo soy asesor de la Cámara Argentina de Software, de la CESI, y se trabaja mucho con gente que trabaja en distintas ciudades. Si vos haces un contrato de teletrabajo con ellos, claramente ellos no pueden volver a la modalidad presencial porque nunca lo tuvieron. Entonces no hay reversibilidad, porque nunca tuvieron del otro lado. La reversibilidad en el derecho comparado, el acuerdo marco europeo dice que si no forma parte de la descripción inicial del puesto, o sea, lo mismo, dice lo mismo que acabo de decir. Si en la descripción inicial, en el job description, dice que tiene que ser un teletrabajador, un teletrabajador no puede volver a una modalidad presencial. En Francia, el contrato de subserviencia deben fijar las condiciones de reversibilidad. Lo mismo dice en Estados Unidos. En cambio, en Brasil tienen un mismo sistema que el nuestro, reversibilidad presencial por el empleado con una posibilidad de 15 días. Pero en muchos lugares del mundo la reversibilidad es para dos partes. Es para el empleado y para el empleador. Esto es otra cosa que la UIA criticaba de la reversibilidad, es que el empleador no tuviera la facultad de irse para atrás con el teletrabajo. Y entramos en uno de los institutos más importantes del teletrabajo, que mayor preocupación brindan, que es el tema de la seguridad social, de la seguridad e higiene. Porque la seguridad e higiene, digamos, yo mientras estoy en la oficina, o estoy en una planta, yo me ocupo de la seguridad e higiene, yo inspecciono, yo soy responsable, tengo un encargado de seguridad e higiene, pero distinto es cuando el trabajo se hace desde tu casa, ¿no? Pero no nos olvidemos que esta obligación de seguridad e higiene no la impone la ley 27.555, viene del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 75 de la ley de contrato de trabajo establece que el empleador es responsable de las condiciones de seguridad e higiene. Y establece que los empleados pueden abstenerse de ejecutar tareas si vieran amenazado su integridad física por malas condiciones de seguridad e higiene. Entonces, el artículo 14, donde establece este importante instituto, que es la seguridad e higiene, dice que la autoridad de aplicación dictará las normas de seguridad e higiene.
Y dice que los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión de teletrabajo, pero dice, o sea, acaecidos en el lugar, en el domicilio que vos denunciaste como que vas a hacer teletrabajo, en el horario de trabajo, se van a presumir como que son provocados por, digamos, que es un accidente laboral, o sea, que son provocados por el trabajo, son con motivo y en ocasión del trabajo. La resolución 1552, que es anterior al régimen de trabajo, ya establecía esto mucho de vuelta, empujado desde el Ministerio de Trabajo por la Secretaría de Empleo y por la Coordinación de Teletrabajo, por Viviana Díaz, Propet, todos ellos hicieron, promovieron la resolución 1552, que lo que te obliga la resolución 1552 y la posterior 21, la 2120 de la dependencia del río de teletrabajo, perdón, es que vos tenés que declarar en la RT quiénes hacen teletrabajo, qué días y en qué domicilios. Si no, no te cubre la RT. Entonces, esto es fundamental. Y esto es importante. Hay empresas que, como tienen empleados que cambian muy habitualmente, tienen que estar todos los días comunicando a la RT quiénes están haciendo teletrabajo y quiénes no, para poder estar cubiertos por la RT. Esta resolución de 552 establecía que el empleador tenía que dar una silla ergonómica, un extintor portátil, un botiquín de primeros auxilios, una almohadilla para ratón y un manual de buenas prácticas de salud y seguridad de teletrabajo. Este manual de buenas prácticas de salud y seguridad de teletrabajo, que todo el mundo inclusive debo reconocer mi propio pecado, yo en su momento lo bastardié como diciendo esto son normas, digamos, pero la verdad es que son normas que son muy importantes para la seguridad e higiene, que te ayudan a la educación postural, a qué es lo que tenés que hacer. Hoy ya hay, si bien la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no sacó muchas más normas sobre el tema de teletrabajo, sí hay un montón de recomendaciones de teletrabajo de un montón de instituciones privadas que son muy buenas, digamos. Hoy nosotros en muchas empresas iniciamos la jornada de teletrabajo, iniciamos la jornada a través de una reunión grupal haciendo gimnasias posturales, ¿no? Haciendo gimnasias posturales, esto es fundamental. Entonces, uno de los temas más importantes es, bueno, ¿y cómo yo inspecciono? O sea, ¿cómo yo sé si el empleador está haciendo teletrabajo en un lugar seguro o no está haciendo teletrabajo en un lugar seguro, ¿no? Entonces el empleador, previo consentimiento del trabajador y notificado de la fecha y hora en que se va a hacer la inspección para no invadir la intimidad privada del trabajador, el empleador puede verificar con el sindicato y con la ART, y también pueden entrar autoridades de seguridad e higiene, las condiciones de prestación. Esto todavía está muy en pañales, hay muy pocas inspecciones, y la verdad es que esto debería, a través justamente de los convenios colectivos, buscarse un sistema más ágil, ¿no? De verificar que efectivamente esté en condiciones el teletrabajador. Porque muchas veces, digamos, el teletrabajador presta el trabajo desde, digamos, desde departamentos chicos, entonces, un poco orientación de seguridad e higiene, de cómo debes compartimentar, que es importante que tengas un lugar fijo de trabajo, que no confundas, que no trabajes en tu habitación, para que vos cuando vayas a dormir no linkees tu trabajo tu sueño con el trabajo, en qué condiciones, qué pausas tenés que hacer, qué ejercicios te convienen hacer, cómo te conviene tener distribuidos los ambientes, aunque sean pocos, es importante. Y esto
lo bajan los convenios colectivos de trabajo. ¿Cómo se está llevando a cabo la 1552? Muchas empresas decidieron, sobre todo las multinacionales, decidieron cumplir, otorgar sillas de teletrabajo, mandaron las sillas de teletrabajo, los botiquines, los extintores, cumplieron con todo lo que decía el 1552 y lo mandaron. Ahora se encontraron con que muchos teletrabajadores rechazaban las sillas porque no les cabían en sus lugares de trabajo, y entonces esto fue mutando a que muchas empresas lo que decidían es otorgar una suma de dinero, pero haciéndolo a través de un prospecto, justamente del encargado de seguridad e higiene, de cuáles sillas, cuáles sillas podían comprarse o no. Y les otorgan una suma de dinero que es no remunerativa, y además que va con reintegro de gastos, donde él debe reintegrar las herramientas que no solamente son las sillas ergonómicas, pueden ser muchas más herramientas o mucho más mobiliario. Hay empresas que dan mobiliarios increíbles para hacer teletrabajo. Pero hay que reintegrar, ¿no? Mediante el reintegro, acreditar que yo cumplí, como ahora el tema de la guardería, bueno, acreditar que yo cumplí que usé la plata para esto, ¿no? Y que la silla es ergonómica, ¿no? O sea, no comprarme cualquier silla. Y eso lo tiene que vigilar el encargado de seguridad e higiene. Y esto está bueno también que se baje, que se materialice más en los convenios colectivos o en los contratos individuales. Las empresas que hacen contratos individuales de trabajo, esto lo tienen ya muy aceitado. El tema es más que nada para las empresas que lo hacen mixto, para empresas industriales que sus posiciones administrativas son con el de trabajo. Entonces están más acostumbrados al encargado de seguridad e higiene se ocupe de la fábrica que se ocupe de los teletrabajadores. Las empresas que se fueron al teletrabajo, muchas de ellas otorgaron un bono porque se estaban ahorrando costos para que el empleado pudiera ayornar sus ambientes al teletrabajo. Y ese bono, digamos, como era una gratificación por única vez por implementación de teletrabajo, se pagaba como no remunerativo. La seguridad laboral en el derecho comparado, el empresario es el responsable de cumplir con la directiva 83/931 en el Acuerdo Marco Europeo, y el trabajador podrá solicitar la inspección, ¿no? Y, digamos, el interés por ahí del teletrabajador es decir, estoy prestando el teletrabajo en forma segura, con condiciones aptas para mi seguridad personal. En Francia se presume que si es un accidente de trabajo dentro de los horarios acordados, si es un accidente en el domicilio dentro de los horarios acordados, es un accidente de trabajo. En Portugal se aplican las mismas normas que para los trabajadores presenciales. En Suecia se hace mucho hincapié en el seguro, se le tira un poco la pelota al seguro. En Chile es un verdadero problema. Chile es un verdadero problema porque la autoridad de aplicación de seguridad e higiene se ha tomado muy en serio esto y hace inspecciones en los lugares de trabajo, y la verdad es que hace imposible el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Esto está haciendo que muchas empresas que hacen teletrabajo lo hagan diciendo que hacen trabajo a domicilio, no que hacen teletrabajo. Porque la autoridad en Chile está muy rigurosa. Yo tengo muchas empresas en Chile que se han ido de teletrabajo y se han anotado como empresas que hacen trabajo a domicilio, para no tener las inspecciones de la autoridad de aplicación de Chile. Otro instituto importante es, bueno, quien proporciona las herramientas de trabajo, la ley 27.550. No nos olvidemos que esto viene de la ley de contrato de trabajo, o sea, el proporcionar la herramienta de trabajo ya es algo que lo establece el artículo 86 de la ley de contrato de trabajo, y el artículo 9 dice que el equipamiento en hardware y el software lo debe dar la empresa, y que se deben asumir los costos de instalación, mantenimiento de los equipos, y que la persona que trabaja será la responsable del correcto uso y mantenimiento de los equipos y herramientas que el empleador ponga a disposición, y en caso de desperfectos, la empresa debe tener instalada un sistema
para que el teletrabajador pueda rápidamente hacerse de la herramienta para poder teletrabajar, ¿no? Esto está establecido en las políticas de teletrabajo y los contratos individuales, ¿no? ¿Cuál es el hardware y el software que yo le doy? Lo especificamos inclusive, y especificamos cómo es el servicio de soporte. ¿Cuál es el servicio de soporte? Y en muchos también lugares se establece que si no se puede prestar desde la casa porque hay problemas de internet o porque hay problemas de conexión, uno puede ir a la oficina y tiene un lugar en la oficina que haga de backup, ¿no? Que haga de auxilio. Pero todo esto tiene que ser bajado a tierra por los convenios colectivos y por los contratos individuales, pero primero por los convenios colectivos. Si yo le doy, si yo le doy una herramienta de trabajo, claramente, o le doy plata para que se compre una herramienta de trabajo, que no es lo que ocurre es, o yo le doy la herramienta de trabajo, lo que ocurre casi en la gran parte o el empleado usa su herramienta de trabajo, usa su computadora, y en ese caso yo tengo que pagarle el uso de la computadora para que después pueda renovar su computadora, y ese pago que yo hago a través de un recibo de sueldo, como artículo 9 del DNU, de la ley 27.555, es un pago no remunerativo, ¿no? Pero las partes pueden pactar cuáles son las pautas para el pago, todo esto de vuelta en los convenios colectivos de trabajo. Otro instituto importante es la compensación de gastos. No nos olvidemos que la compensación de gastos también es un tema que viene de la Ley de Contratos de Trabajo, viene del artículo 76, ¿no? Que yo tengo obligación de resarcir los gastos que el empleado tenga con motivo y en ocasión del trabajo. Entonces el artículo 10 establece que la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a una suma de dinero por los gastos de conectividad, o sea, los gastos de internet, y por los gastos de servicio, ¿no? O sea, mayor gasto de electricidad, mayor gasto de gas, o sea, mayores, sobre todo en verano, ¿no? La energía que uno consume por estar trabajando con aire acondicionado es mayor. Pero la gran diferencia que tiene, por ejemplo, esto de la guardería que estamos ahora, que es un instituto que está en boga porque se acaba de poner en vigencia el 23 de marzo, es que en la guardería vos tenés que proponer el comprobante, tenés que acreditar el gasto. Acá no tenés que acreditar el gasto. Acá la empresa establece una suma que lógicamente tiene que ser una suma razonable, porque si vos estableces 40.000 pesos de conectividad, estás encubriendo una remuneración dentro de un gasto, que es un fraude laboral, pero en general hoy las empresas se están dando entre 10.000 y 15.000 pesos por compensación de gasto. Esto en Europa pasa lo mismo. En general esta obligación de suministrar y hacerse cargo de los gastos es en casi todos los lugares, en casi todas las legislaciones comparadas. En Francia es mucho mayor, el empleador debe asumir todos los costos derivados del teletrabajo, ¿no? Y hacen todo un listado de costos que es verdaderamente impresionante. Y otro de los institutos importantes es la jornada laboral. La jornada laboral es un instituto fundamental en el teletrabajo porque como yo estoy teletrabajando, no tengo un control, no es como una oficina donde yo ficho el ingreso y ficho el egreso. Si me voy a almorzar, también ficho el ingreso y el egreso. Todo el ingreso y egreso a las oficinas o a las fábricas están registradas. Acá no, acá yo trabajo, digamos, en general las empresas te dejan distribuir tu trabajo. Entonces, el artículo 4 de la ley 27.551, que es la que establece, la que reglamenta este instituto importante, establece que la jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, debe respetar los límites legales y convencionales, o sea, las 8 horas y de lunes a viernes, o las 9 horas del cierre de lunes a sábado, siempre antes de las 13 horas, y que debe haber un software, que se debe implementar un software para que se impida la conexión fuera del horario de trabajo. Esto todavía está muy verde. Hay empresas que ya han empezado a implementar software que automáticamente en el horario de desconexión se te bloquea la computadora, y esto la verdad es que es a donde deberíamos tender, ¿no? Dos grandes
cosas que estamos empezando a ver ahora, consecuencia del teletrabajo, es los burnout o los estreses producto de que estoy conectado en casa. Uno tiene la concepción que en su casa trabaja menos, en su casa trabaja mucho más, porque uno en las oficinas llega una hora, se va y está bien, estoy conectado por WhatsApp, pero en casa, como yo distribuyo el trabajo, al final termino trabajando mucho más, ¿no? Entonces, el tema de burnout, que es un tema que Viviana Díaz ha montado una empresa para ocuparse del tema, es el tema que se viene, ¿no? El tema de no producir un estrés en los trabajadores producto de no separar la vida personal del trabajo. Esto creo que es el gran desafío del futuro. Si no, esto va a hundir al teletrabajo y además de producir grandes daños en la salud de los teletrabajadores. Y esto es lo que tiene que regular los convenios colectivos de trabajo. Para nosotros tiene que poner horarios fijos de trabajo. Digamos, tiene que simular a las oficinas. Hay horarios de intervalos de trabajo que se deben respetar y que deben ser incumplimientos graves en no respetarlos. La hora de almuerzo o horas que se establezcan de desconexión. Es más, si estoy trabajando en casa, creo que las desconexiones tienen que ser, o los recreos tienen que ser más seguidos, ¿no? Porque es fundamental. Si no, yo me paso 6 horas sentado en una silla, y eso no es bueno por el estrés y no es bueno por las posiciones ergonómicas. O sea, estamos teniendo, sí, en muchas empresas bastante problemas de columna, debido a que los trabajadores se pasan 6 o 7 horas sentados en una silla. El artículo 5 de la ley 27 de 1555 dice que la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales. Esto es lo que tienen que establecer los convenios colectivos. Esto es lo que tienen que establecer los contratos individuales. El trabajador, digamos, tendrá derecho a no ser conectado y a desconectarse de los dispositivos digitales. El WhatsApp hoy está haciendo, porque no solamente es el mail, sino también es el WhatsApp. El empleador no podrá exigir la realización de tareas fuera de la jornada laboral, fuera de las pausas que pongamos. O sea, porque muchas veces, ¿qué se hace? ¿No? Lo picaresco de los abogados, me incluyo, de los abogados de empresa, ¿no? Decimos, y bueno, sí, la jornada laboral es de 8 horas, que la podrá distribuir el trabajador cuando quiere, y la desconexión digital es en el descanso interjornada, ¿no? En las 12 horas que tiene que haber entre una jornada y la otra. Claro, entonces cumplo con el descanso interjornada de 12 horas entre una jornada y la otra, y ahí uso la desconexión digital. Pero no, si hago eso, digamos, y lo dejo 12 horas trabajando el trabajador, más allá, que ahora vamos a ver el tema de las horas extras, lo estoy matando al teletrabajador. O sea, me voy a quedar sin teletrabajador en poco tiempo. Por eso la importancia que intervengan las convenciones colectivas, y es importante que también esto se acuerde en los contratos individuales de teletrabajo. En todos los supuestos, dice la desconexión digital, en todos los supuestos la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de la jornada, salvo que concurran los supuestos de emergencia que establece el 203, no se podrán establecer incentivos, ¿no? Para no desconectarse digitalmente, y los incrementos vinculados a la retribución de horas suplementarias no serán considerados incentivos. Ahora, ¿qué pasa con las guardias pasivas? ¿No? Porque hay muchos trabajadores que hacen guardias pasivas. Pero la guardia pasiva es distinto. Lo que la guardia pasiva paga no es, digamos, no es trabajo. La guardia pasiva paga que yo esté accesible que esté disponible o accesible por un medio a que me conecten. Nada más que por eso. O sea, yo no me puedo ir a un lugar que no tenga conexión. Eso es lo que me está pagando la guardia pasiva. Pero del momento que me conectan y del momento que yo empiezo a trabajar, eso ya es o jornada laboral o hora extra. Pero no es guardia pasiva. Guardia pasiva solamente es el pago de la guardia pasiva, es el pago por estar conectado y porque me localicen, por estar localizable. Pero no es un pago por jornada de trabajo.
¿qué pasa con las horas extras? ¿No? Porque, entonces, de ahí la importancia de fijar el trabajo, ¿no? Nosotros lo que ponemos porque la verdad que lo que puede pasar también, y ya ahora mirándolo del lado de la empresa, es que un trabajador te diga con toda la razón del mundo, mirá, yo me prendo la computadora a las 9 y la apago a las 9 de la noche. Está bien, hago descanso interjornada de 12 horas, pero trabajo 12 horas al día, con lo cual me debes 4 horas de horas extras. Entonces nosotros lo que ponemos en todas las políticas y lo que ponemos en todos los contratos individuales, que las horas extras tienen que estar autorizadas por su superior nivel y registradas en recursos humanos. Si no, no serán pagadas. Para que el trabajador se ocupe, digamos, de que también, digamos, y de esta manera se preserve su salud, ¿no? Porque si no, digamos, bajo la excusa de que esto es el medio ideal para hacer una conexión entre mi actividad personal y mi actividad laboral, termino haciendo actividad laboral al 100% durante 12 horas de laburo. Entonces, tiene derecho a las horas extras, por supuesto, si trabaja más de la jornada laboral, pero tiene que haber un sistema de control. Tiene que haber un sistema de control donde sea responsable tanto empleado como jefe como empleador. El Acuerdo Marco Europeo no prevé la desconexión digital. En Francia nada se establece. En Bélgica sí se establecen las frecuencias de teletrabajo y en general se hacen por acuerdo colectivo, pero también Bélgica, no nos olvidemos que ha hecho un convenio colectivo de teletrabajo, y ese convenio colectivo de teletrabajo es bastante explícito, y es explícito en esto, en la desconexión digital, en las horas extras, en la jornada laboral. En Estados Unidos se definen en los contratos individuales, y en Brasil el teletrabajador está excepcionado del cumplimiento de la jornada laboral. Una locura. Una locura. Digo, el teletrabajador está excepcionado puede trabajar 15 horas por día, 12 horas por día. A ver, tendrá el descanso interjornada, pero puede trabajar, digamos, esta excepción que la ley de jornada de trabajo de Argentina la prevé solamente para los directores y gerentes, en Brasil se la dan al teletrabajador. Después, la ley 27.555 toma otro instituto que es importante, y no nos olvidemos que habíamos hablado que esto se origina con motivo del contrato de trabajo, que es la obligación de darle el teletrabajo a determinados puestos de trabajo, ¿no? Al que tiene a cuidados menores de 13 años, a personas con discapacidad o a personas adultas mayores, ¿no? Y que tendrán horarios compatibles con las tareas a su cargo. No voy a extender mucho en esto porque si no, no voy a alargar demasiado, ¿no? Pero, digamos, y después el reglamento 2721 adapta a esto y dice que el trabajador deberá comunicar en forma virtual cuando hace desconexión porque tiene a cuidado sus hijos menores o por el tema de su discapacidad. Y de vuelta, no se pueden establecer incentivos condicionados al no ejercicio del derecho de que estos trabajadores tengan, tanto los que cuidan menores como los adultos mayores, como los que tienen discapacidad, tengan intervalos mayores. Esto tiene que ser reglamentado por convenio colectivo. Esto tiene que ser reglamentado en los contratos individuales de trabajo. Algo muy importante, ¿no? En la ley de contratos de trabajo. ¿Cómo se van a ejercer los derechos colectivos? O sea, porque la verdad, ¿cómo vamos a ejercer los derechos colectivos? Porque en la fábrica es muy fácil. Yo hago una asamblea, los convoco a todos, hago una asamblea, tengo mi cartera, tengo mi cartelera, tengo mi local gremial, la gente me viene a ver. ¿Cómo hago o cómo voy a ejercer y lamentablemente en esto estamos muy en pañales todavía. Porque lo que establece la ley de teletrabajo, digamos, es básico. Dice, bueno, el teletrabajador gozará de todos los derechos colectivos. Perfecto. O sea, tendrá todos los mismos derechos colectivos que tiene un empleado que hace trabajador presencial.
La representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios, o sea, en general el teletrabajador, y ustedes lo vieron, seguramente lo vieron con el decreto de la guardería, el teletrabajador está asignado a un lugar de trabajo, y entonces el que hace la representación sindical en ese lugar de trabajo, el que está asignado al teletrabajador, es el que tiene la representatividad del teletrabajador. Y también es muy importante, digamos, que el sindicato sea un protector de horarios, salud, de todos los institutos que venimos viendo, desconexión y de no invasión a la intimidad privada, ¿no? Ahora, bueno, ¿cómo vamos a, digamos, todavía no hay implementado y va a tener que ser implementado? ¿Cómo hago una asamblea? Como si yo quiero hacer una asamblea de teletrabajadores, ¿cómo la hago? ¿Qué sistema uso? Si puedo usar el sistema de la empresa o no, o si tengo que usar un sistema distinto, o si uso un sistema público como el Zoom, y además el sindicato tendrá que buscar un sistema seguro también para que, así como las asambleas no quieren que la empresa participe en las asambleas, no se les infiltre, o sea, la información que toquen las asambleas sean confidenciales. Eugenio, ahí te hago una pregunta. Sí. ¿Vos ves que esta materia que estás mencionando ahora está estrictamente vinculada al fruto de la negociación colectiva? ¿O ves bien, como lo que estás mencionando involucra temas estatutarios y temas orgánicos del funcionamiento propio de los cuerpos de las asociaciones sindicales, ves una mayor participación o involucramiento del Ministerio de Trabajo en la redacción de normas, en la redacción de protocolos, en la redacción de indicaciones de cómo seguir, ¿no? Alguno de estos procedimientos que prevén los estatutos y que a la fecha, digamos, no hay mucha claridad? Esto es así, digamos. Nunca nos tenemos que olvidar que el sindicato representa a los trabajadores. El que le da mandato al sindicato son los trabajadores. Y los teletrabajadores son trabajadores. Entonces, el sindicato se tiene que ocupar de los teletrabajadores. Tiene que nacer del sindicato, digamos, imponer una negociación colectiva, por supuesto, ayudado por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo sigue trabajando en esto, sigue creando programas, y sé que está trabajando también en cómo pasar los derechos que antes el sindicato ejercía en las empresas, ¿no? Como esta cartera gremial, local gremial, asambleas, reuniones periódicas con el trabajador, cómo pasarlo al sistema de teletrabajo. Y esto es algo que lo tiene que negociar sindicato con empleador, y tiene que nacer del sindicato. ¿Por qué tiene que nacer del sindicato? Porque es el sindicato quien tiene que vigilar y cuidar al trabajador. Es el sindicato el que representa a los trabajadores y a los intereses de los trabajadores. Entonces, él tiene que ir y tocarle la puerta a la empresa y decirle, muchachos, acá estoy yo represento a los trabajadores, vamos a establecer cómo voy a ejercer yo mis derechos sindicales. ¿Cómo voy a hacer yo para informar los beneficios que nosotros tenemos como entidad sindical, los derechos que tenemos como entidad sindical, los logros que hemos conseguido como entidad sindical, las peleas que estamos haciendo como entidad sindical? ¿Cómo vamos a hacer, digamos? O sea, ¿cómo voy a informar esto? Aprovecho, me parece bien, aprovechando ahora la temática, acaba de escribir Ignacio Loncieme, de la Unión Informática, a quien aprovecho a saludarlo. Dice, buenas tardes, las empresas deberían facilitar correos electrónicos para difundir las convocatorias y actividades sindicales. A mí, Ignacio, me parece, con Ignacio nos conocemos, me parece perfecto. Me parece que el tema que claramente esto tiene que ser motivo de una negociación con el empleador, digamos, ¿no? Tiene que nacer de una negociación con el empleador. O sea, no veo una forma, salvo que Ignacio me diga lo contrario, porque en esto yo estoy más del lado, muchas veces, de la empresa que del lado de los trabajadores. Ignacio está del lado de los trabajadores, y Ignacio no está solamente del lado de los trabajadores, está del lado de los teletrabajadores. Porque el 100% de las empresas del software
hacen teletrabajo y no hacen jornada híbrida, hacen casi el 100% de la jornada de teletrabajo. Con lo cual, yo creo que si hay alguien que está pensando en esto y sabe en esto, es Unión Informática y los distintos sindicatos del software, porque su gente teletrabaja, ¿no? Entonces, yo veo esto a través de un sistema de negociación entre empleado y sindicato. Si Ignacio lo ve distinto, digamos, lo escucho porque me parece súper interesante, ¿no? Desde ya, desde ya. Bueno, acá, digamos, y ya terminando, los contenidos mínimos que debe incluir el convenio colectivo de trabajo son la remuneración, jornada de trabajo, la promoción. Los convenios colectivos es importante que la carrera, lo que se llama, digamos, la carrera profesional también la tenga implementada para los teletrabajadores, ¿no? O sea, que haya una carrera profesional para los teletrabajadores. El derecho a la información, que uno a veces por no estar en la oficina se lo pierde, cómo tiene derecho a la información, el tema de intranet. Se puede establecer un sistema parecido a intranet para los sindicatos, o sea, que el sindicato tenga un sistema parecido a intranet. El tema de seguridad e higiene, el sistema de controles, bueno, la promoción profesional, y qué se debe negociar, ¿no? O sea, para mí se debe poner mucho acento en el trabajo no registrado. Seguramente el sistema de teletrabajo sea una forma de poder detectar trabajo no registrado, ¿no? Hoy las apps, los software que están avanzando de manera agigantada, seguramente tienen una manera de detectar quién está conectado a la empresa y entonces quién está teletrabajando en forma no registrada, ¿no? La posibilidad de redactar un protocolo de inspección, es importante tener un protocolo de inspección, que se hagan las inspecciones, pero no, digamos, para ir a meterse en la intimidad privada del trabajador, sino para ayudarlo, para protegerlo y para que no tenga ni estreses ni tenga problemas ergonómicos. La necesidad de trabajar los lineamientos que diferencian al trabajador de las tareas propias de un call, o sea, esto no es un call center. No es un call center que yo atiendo llamados. Yo estoy trabajando con una herramienta informática, pero estoy trabajando, digamos, ¿no? O sea, y cómo diferenciarlo del call center. La seguridad e higiene, bueno, esto es fundamental. Poner horarios, poner franjas. La necesidad de dar mayor difusión al teletrabajo, ¿no? De buscar, que por ahí gente de usar esto como una promoción de empleo, ¿no? Y involucrar a la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿no? Que no vean esto como... Ahí, Eugenio, Virginia Durán dice: buenas tardes, soy médica laboral, sería interesante que la SRT acompañe todos estos cambios. La actualidad de la ergonomía argentina está muy alejada de considerarlo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No puede ser que la única resolución que tenga la SRT sea la 1552 y la 21. Estuvimos buscando más y no hay, digamos, la superintendencia del riesgo de trabajo tendría que sacar resoluciones mucho más. A ver, seguridad e higiene tiene una ley que es la 19.587 que tiene 700 artículos. No podemos meter dentro de la 19.587 o no podemos hacer una ley específica de seguridad e higiene para el teletrabajo. Yo creo que hay muchísima materia para la seguridad e higiene. Y ojo, porque esto es el problema que ya estamos teniendo y se viene para el futuro. Que el abuso del teletrabajo, el no respetar los espacios de intimidad y los espacios de vida personal del trabajador, está haciendo que muchos teletrabajadores, y perdónenme lo reiterativo, tengan estrés o tengan burnout, más allá de las posiciones ergonómicas. Esto tiene que nacer de los sindicatos, pero también tiene que nacer del Ministerio de Trabajo, y más que del Ministerio de Trabajo, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y de los organismos de contralor de la seguridad de higiene. En los convenios colectivos,
en Francia se regula en los convenios colectivos y contratos de trabajo. En los convenios colectivos de trabajo han regulado el teletrabajo y el ejercicio de los derechos sindicales. Perdón, esto hacia a los derechos sindicales, ¿no? Pero en casi todos en los que son leyes se prevé el ejercicio de los derechos sindicales en todos los lugares del mundo. Y la verdad es que lo que no se prevén es porque se ha instrumentado a través de los convenios colectivos y no de una ley, como caso de Alemania, o caso de Inglaterra, o muchos casos más donde la implementación del teletrabajo viene de la mano de los convenios colectivos y está siendo está siendo promovida por los sindicatos. Finalmente, las prestaciones transnacionales, ¿no? Aquellos trabajadores que trabajan desde acá, desde la Argentina para otro lugar, cuando se trate de prestaciones transnacionales de teletrabajo, se aplicará el contrato de trabajo del lugar de ejecución de tareas, o sea, de la Argentina, o del domicilio del empleador, la legislación que sea más beneficiosa para el empleador. En caso de contratación de personas extranjeras, son los ministerios de trabajo los que tienen que habilitar la cantidad de personas que se pueden contratar del extranjero para trabajar acá, ¿no? Y ahí es muy importante que intervengan los convenios colectivos de trabajo. Finalmente termino con el registro de teletrabajo, ¿no? La resolución 1530 del 2022 del Ministerio de Trabajo, a partir de la cual se delega a la Secretaría de Trabajo la tarea de registración. Y la resolución 1921 de la Secretaría de Trabajo establece un registro de las empresas que desarrollan la modalidad de teletrabajo. La verdad que del lado de los empresarios se le escapa a esto porque se tiene miedo que a través de esto se controle a la empresa y se meta, el Ministerio de Trabajo se meta dentro de la empresa. Mi experiencia a través del PROPET y a través de todo lo que hizo el Ministerio de Trabajo en la función de teletrabajo es que esto no es una traba para el ejercicio de la actividad. Es al revés. El Ministerio de Trabajo promueve, ayuda al buen desarrollo del teletrabajo. Nosotros estamos recomendando a las empresas que se están atendiendo de registrarse a que se registren en el teletrabajo, porque es muy importante lo que se va a venir a través de ese registro. Muchas gracias. Y escucho todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, Eugenio, excelente disertación. La verdad que una temática no solo súper actual, sino que, digamos, nos compele a todos, independientemente del lugar donde desarrollemos nuestras tareas profesionales, y médicos, abogados, contadores, etcétera, a pensar en el futuro, ¿no? Y a aceptar que hay una nueva realidad que no solo está vinculado al tema jurídico y legal, sino también una cuestión generacional y una cuestión de redefinición de la forma de trabajo, que inexorablemente requiere de nuestra adaptación y de nuestro entendimiento. Bueno, entiendo que no hay más preguntas en el chat, así que bueno, aprovecho para saludarte, agradecerles a todos y a todas el acompañamiento, y bueno, seguramente lo estaremos conectando a Eugenio para que nos acompañe en un nuevo evento. ¿Está bien? Gracias, Eugenio. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Sé que muchos de los que están acá son abogados, yo estoy más acostumbrado a hablarle a la gente de recursos humanos, así que es un desafío y hablarle a colegas, y espero que, bueno, que haya quedado cosas útiles para ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos, que la pasen bien. Gracias. Hasta luego.